aligerando la carga. ¿Sí sabe lo que es aligerar una carga? ¿Verdad? Alguien ha cargado algo muy pesado y se ha quedado así como que no sabe dónde ponerlo, ¿verdad? Y en el momento en que alguien le ayuda o lo suelta o de plano ya no puede más y lo avienta, bueno, aligeró la carga. Y pues vamos a tratar de encontrar sentido a este título. En el Salmo 55, 22, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este salmo y en el versículo 22 dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. Jamás permitirá que el justo caiga. En la versión de Reina Valera contemporánea dice: tú deja tus pesares en las manos del Señor y el Señor te mantendrá firme. El Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. Qué hermosa promesa. Mire, la expresión echar nuestras cargas en Dios literalmente se refiere a poner en sus manos, yo voy a hablar así también con una metáfora, o en sus espaldas, que seguramente son más fuertes y más anchas que las nuestras, toda preocupación, todo afán, problemas, temores, pecados, situaciones difíciles, pero siempre confiando en que Él tiene la solución, la respuesta. Él tiene la guía, Él tiene el cuidado, Él tiene la solución para ayudarnos a sobrellevarlas. Esto significa confiar y pensar primero en Dios en lugar de tratar de resolver todo de nuestras propias fuerzas. Esta es una exhortación, podríamos decirle, o un consejo que les puedo dar. ¿Qué hace usted cuando se le viene un problema encima, una circunstancia difícil? ¿Su primer pensamiento es ir al Señor o cómo lo resuelvo? Bueno, aquí el rey David, aquí la Escritura nos está mostrando que es mucho mejor ir al Señor que tratar de resolver todo de nuestras fuerzas, ¿verdad? Entregándole todas esas situaciones que nos agobian, que nos sobrepasan y que quizás por ese momento de incertidumbre no sabemos a dónde dirigir, qué hacer, pero ahí está el Señor. Situaciones que nos desgastan física, moral, espiritual y emocionalmente, porque así son los problemas, nos desgastan de manera completa. Esto quiere decir que tenemos que aprender a descansar en Él, mis hermanos, a disfrutar de su paz, porque sabemos que no estamos solos y que sin importar las circunstancias, las condiciones, el Señor está obrando siempre a nuestro favor, aunque no lo veamos de inmediato. Para eso se necesita tener confianza en Dios. ¿Usted cree que el Señor está obrando en las circunstancias que está pasando sin que usted se dé cuenta? ¿Qué cree? Sí, Él siempre está obrando a nuestro favor, mis hermanos. Y mire, si pudiéramos preguntarle a David, o se lo preguntamos cuando nos encontremos en el cielo, ¿a qué carga se refería cuando fue inspirado por esto? Pues seguramente respondería a todas esas situaciones, en ocasiones inevitables, humanamente imposibles, difíciles de soportar. ¿Alguien ha pasado por eso? Yo creo que todos. Condiciones de vida sobre las cuales, al haber agotado todos nuestros recursos, soluciones a nuestro alcance, esas soluciones que el Señor nos permite tomar, decisiones, pues ya de repente no hay control en nada, ya todo se nos fue de las manos. Cargas que pueden ser de carácter espiritual, moral o físico. Y son cargas que solamente puede comprender quien las sufre y las soporta. Hay un dicho coloquial que dice que solamente el que trae el saco sabe lo que trae dentro, el que lo carga. ¿Trae usted un costal? Porque se trata de que ahorita vamos a aprender a quitarlo, a dejarlo.
Esas circunstancias que te quitan la paz, que atormentan el alma, y que si no tienes convicciones firmes y una plena confianza en el Señor, pues te puede llevar a la decepción, a la amargura, al abatimiento. Entonces, lo mejor para evitar todo esto, ¿qué es? El consejo de la Escritura, el consejo de David, que estas cargas tienen que ser echadas en el Señor. Mire, David escribió este salmo de adoración mientras estaba sufriendo la traición de su mejor amigo y consejero Aitofel. ¿Y sabe por qué él traicionó a Aitofel? Porque también estaba sufriendo al mismo tiempo la persecución de su hijo Absalón, que deseaba matarlo para quedarse con el reino. Entonces vaya que David traía un grave problema, tristeza, decepción. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:7 dice: echen sobre él toda su ansiedad porque él tiene cuidado de ustedes. ¿Sí está convencido que el Señor tiene cuidado de usted? ¿Sí o no? Mire, cuando arrojamos nuestra ansiedad, nuestras cargas sobre el Señor, primero es porque confiamos en que Él nos va a sustentar, nos guardará, nos sostiene, fortalece nuestro espíritu, conforta y anima para seguir adelante. Por eso tenemos la confianza en dejarle nuestra carga, porque es indudable, mis hermanos, que como seres humanos, todos, incluidos los cristianos, porque hay quien dice que los cristianos estamos exentos de muchas cosas, no estamos exentos de nada. Bueno, debido a la naturaleza que aún nos influye, debido al solo hecho de vivir en este mundo, aunque no lo queramos, aunque no lo aceptemos, o incluso sin darnos cuenta, llevamos cargas que es necesario aligerar, si no deseamos quedar tirados en el camino o quedarnos a la mitad del camino. Y como creyentes, pues también tenemos que quitar todo aquello que sabemos puede ir en contra de la voluntad de Dios. También tenemos que aligerar esa carga. ¿Qué es aligerar? Es atenuar, es aliviar, suavizar, racionalizar. Mire, esta palabra en términos de aerodinámica significa reducir la resistencia, racionalizar, disminuir o eliminar todo lo que detenga o haga más lento un proceso. En este caso, pues aligerar las cargas en el caminar del creyente con el propósito de ayudarlo para un mayor y mejor provecho en su vida cotidiana y su carrera en la fe. Eso es lo que el Señor trata de hacer en nuestra vida. Solo imagínese ver a un atleta olímpico a la salida, ahí en ese lugar cuando se están preparando, a punto de iniciar esa carrera, pero con una mochila en la espalda. ¿Sería inusual? ¿Sí o no? ¿Cuántos le estarían gritando: quítate esa mochila que vas cargando, vas a perder, no vas a alcanzar? ¿Usted le gritaría o no? ¿Cuántos nos estarán gritando a nosotros: quítate esa mochila, quítate esa carga? ¿Recuerda la barca en la que iba Jonás cuando la tormenta llegó? ¿Qué fue lo que empezaron a tirar? La carga para sostenerse a flote. ¿Cuántas cargas tendríamos que identificar en nuestra vida? Y digo identificar porque quizás ni siquiera nos hemos dado cuenta que algo nos está frenando. ¿Cuántas deberíamos identificar, reconocer que nos frenan? ¿De cuánto equipaje espiritual, moral, físico y material que va en contra de los mandamientos del Señor nos deberíamos de despojar para correr bien la carrera de la fe? De ahí la gratitud que le debemos al Señor por su misericordia, por su dirección y cuidado, que nos permite identificar y reconocer cada área sobrecargada, que no nos permite disfrutar nuestra nueva vida en Cristo. Y lo más grave, que no nos permite avanzar, porque el Señor constantemente nos hace señalamientos
de qué nos está estorbando. ¿Cierto o no? Siempre el Señor está haciendo señalamientos y a veces en una sola semana nos dice lo mismo. Sin embargo, hay quienes son muy obstinados y hasta parece que disfrutan cargando algo que les está haciendo daño, los está deteniendo. ¿Qué tipo de equipaje llevamos a cuestas que solo aligerando lograremos caminar con libertad para salir adelante? Preocupación, ansiedad, estrés, depresión, miedo, indecisiones, dudas incluso hasta de Dios, que nos paralizan los sentidos, que oscurecen la mente, nos ciegan el entendimiento. Sin embargo, ¿sabe qué? Hablar de cargas que nos están limitando no se pueden marcar solamente en situaciones que afligen, porque ahorita yo me estoy concentrando en decirles eso. Situaciones que afligen el alma o en los problemas que nos llenan de angustia, no, mis hermanos. También en aquellas cargas que tienen que ver con la condición del corazón, con nuestra posición espiritual delante de Dios, que ponen en riesgo nuestra relación con Él y también ponen en riesgo nuestra relación con quienes nos rodean, porque los estamos afectando. ¿Cuántos pecados ocultos a los ojos de los hombres, pero no a los de Dios, no hemos erradicado de nuestro corazón y seguimos practicando aunque sabemos que nos están llevando a la ruina, apartándonos del Señor a causa de nuestra obstinación, a causa de nuestra carne? ¿Qué rasgos de carácter, malos sentimientos, como la falta de perdón, el rencor, la amargura, que nos está infectando el alma, que nos conducen incluso a la soledad, porque estamos afectando a los que nos rodean? Una de los síntomas de que alguien está cargado, de que alguien está amargado, de que alguien tiene problemas, es que se empieza a quedar solo, se empieza a aislar. ¿Usted cree que las cargas, la amargura, el pecado se ve? ¿Se siente? ¿Sí? ¿Sí? O sea, de alguna manera se manifiesta en nuestra conducta, aunque lo queramos ocultar. Incluso son cargas que nos llevan a producir padecimientos físicos que merman nuestro cuerpo. La gran mayoría de las enfermedades físicas tienen un contexto, un trasfondo espiritual o emocional. En Hebreos 12:1 dice el autor de esta carta: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso. ¿De qué? Todo peso. ¿Y qué más dice? Y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mis hermanos, correr la carrera requiere de esfuerzo, de inversión, de tiempo. Y para eso se requiere tener mucha paciencia, porque se van a presentar muchas circunstancias en medio de esta carrera. De ahí el consejo de Dios de despojarnos de todo peso y de ese pecado que nos sigue deteniendo, es decir, quitar las cargas que nos eviten desarrollar una relación plena con Dios, crecer espiritualmente, disfrutar de nuestra nueva vida en Cristo, porque sabemos que la carrera no es fácil y solamente contando con los recursos de Dios vamos a salir adelante. Haciendo una analogía con nuestra vida anterior, con una barca que ha sido cargado de cosas innecesarias que le están limitando una travesía ligera para llegar a puerto seguro, ¿cuántas cargas inútiles traemos? Y cuando llegan las tormentas, no nos permiten avanzar.
y nos mantienen con el riesgo de hundirse, de arrastrar a otros pasajeros, incluso en ese naufragio, como Jonás. Jonás con su desobediencia estaba arrastrando a otros pasajeros. Así es como Pablo también exhorta a los creyentes a quitarse las cargas que provienen de un carácter que no ha comprendido el valor de la gracia. No ha comprendido que ahora pertenecen al cuerpo de Cristo, que han sido redimidos por la sangre del Cordero, y tendría que haber cambios sustanciales en su manera de vivir, en su manera de pensar. En el libro a los Efesios, capítulo 4, versículo 29, dice: ninguna palabra obscena salga de su boca. ¿Por qué Pablo diría eso a la iglesia? ¿Cómo hablarían los efesios? Ninguna palabra obscena. Son consejos prácticos. Mire, el hecho de que digamos palabras obscenas nos pueden cerrar puertas. A mí me ha tocado a veces la casualidad de escuchar a quien no conocía de cierta manera y luego se presenta aquí como siervo de Dios, como quien venimos a visitarlo, pastor, venimos de tal parte y vamos a estar aquí un tiempo, o veníamos pasando y vimos la iglesia, pero yo los vi afuera y pues no sabían ninguna palabra obscena. Es un estilo de vida, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que los oyen. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. O sea, está hablando de nuestra vida cristiana, está hablando de nuestra condición de hijos de Dios, de redimidos. Y ahora le dice: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad. ¿Qué consejos para la iglesia de Cristo? Hasta parece que le está hablando a la gente que no conoce al Señor. Ahora, no necesariamente se requiere tener ese tipo de conducta para que nos digan no lo hagas. También es una advertencia, también son consejos. Sin embargo, ¿cuánta rebeldía puede caber en un corazón endurecido cuando, a pesar de reconocer la gracia de Dios en su vida, de conocer su palabra, de haber sido confrontado por ella, de cómo aún recibiendo consejos, exhortaciones, debido a su obstinación, no cambia su forma de pensar y de actuar, pero sin embargo sigue levantando barreras en su relación con Dios, sigue lastimando a sus seres queridos, porque son los inmediatos? De ahí la necesidad, mis hermanos, de entregar todas nuestras cargas a Dios, confiando en que Él va a obrar, en su cuidado, en su misericordia, en su consejo. Aunque al principio sea difícil entregar nuestras necesidades, nuestras responsabilidades, nuestras cargas a alguien más, porque a veces hay desconfianza. Estamos acostumbrados a resolver nuestros problemas por nuestra cuenta, pero si estamos convencidos que es al único Dios soberano, creador del universo, quien tiene control sobre todas las cosas, en quien estamos dejando nuestra carga, nuestra aflicción y necesidad, entonces podemos confiar que jamás nos fallará. No es lo mismo confiar en alguien, por muy cercano, por muy amable, por muy lo que sea, que confiar en el Señor. ¿Considera usted, está convencido que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en medio de cualquier circunstancia? Bueno, mis hermanos, solo así nos podemos librar de toda ansiedad, de esas enfermedades tan nuevas, tan contemporáneas como es la depresión, el estrés, el afán, las preocupaciones.
porque confiamos en sus palabras, porque confiamos en sus promesas. Cuando el Señor expresó: jamás permitirá que el justo caiga, lo que acabamos de leer, mis hermanos, es una promesa. También el Señor nos dijo a través del apóstol Pablo que todo obrará para bien para quienes lo aman y han sido llamados según su propósito. Es una promesa también que el Señor nos dio. Y también nos ha prometido que no permitirá que ninguna prueba sea tan grande que no podamos soportar, a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13. Entonces, mis hermanos, todo es un asunto de fe. ¿Cuántas veces algunos se ha sentido como si tuviera en sus espaldas un pesado saco lleno de preocupaciones y problemas que tiene que cargar, incluso cuando se dispone a descansar? Te lo llevas a la cama y te causa insomnio. Sin embargo, ¿ha considerado qué pasaría si usted dejara caer toda esa terrible carga en alguien más fuerte, más poderoso, más grande, más capaz? Alguien de espaldas mucho más anchas que puedan con esa carga. Bueno, así es para quien sabe descansar en la soberanía de Dios. Así es. Y descansar en Él. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:28: vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, porque yo los haré descansar. Estas palabras son un bálsamo para el alma, mis hermanos, para quienes están abrumados por las cargas de la vida. ¿Qué es lo que está ofreciendo el Señor? Paz, descanso, renovación de nuestras fuerzas, solamente por el hecho de acercarnos a Él, de confiar en Él. Porque continuamente somos confrontados con cargas que parecen insostenibles, preocupaciones financieras, problemas personales, luchas emocionales, enfermedades que nos postran, dolores físicos que son difíciles de soportar. Y no lo dejamos a los pies de la cruz, no lo dejamos en las manos de Dios. Y lo más delicado es cuando la carga es un pecado deliberado, que está afectando nuestra relación con Dios, que limita nuestro caminar. Obviamente nada que el reconocimiento del pecado y el arrepentimiento pueda sanar, pero para eso necesitamos acercarnos a Dios también, para recibir su perdón. En el Salmo 38, acompáñeme. Salmo 38, versículo 1. Estoy leyendo la versión de Reina Valera contemporánea. Dice: Señor, no me reprendas en tu enojo, no me castigues en tu ira. Tus flechas se han clavado en mí, sobre mí has dejado caer tu mano. Por causa de tu enojo, nada sano hay en mi cuerpo. Por causa de mi maldad, no hay paz en mis huesos. Mi pecado pesa sobre mi cabeza. Es una carga que ya no puedo soportar. ¿De qué está hablando? De pecado. Perdió su paz, perdió su relación con el Señor. Entonces la pregunta es: ¿qué hacemos con todas esas cargas? Porque hay quienes las protegen, incluso las conservan como si fueran tan importantes o necesarias. Otros intentan enfrentarlas solos, desgastándose día a día sin llegar a una solución. Otros buscan el alivio en soluciones temporales, pero que nunca resuelven por completo su situación. El consejo es: acércate al que sí puede. Y Jesús no nos pide que seamos fuertes en nuestras copias, por nuestra propia cuenta. No nos está diciendo que seamos autosuficientes o que podemos tener todas las respuestas, sino nos está diciendo que echemos las cargas en Él, confiando en su fidelidad.
Esto no significa ignorarlas, mis hermanos, sino simplemente reconocer que no podemos llevarlas solos. Eso es todo. Y el consejo de Dios nos va a llevar a tomar las decisiones mejores. Por eso el Señor dijo inmediatamente después de: vengan los que estén cargados y cansados, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevar su yugo representa que Jesús caminará a nuestro lado, apoyando, sosteniendo, guiando para llegar a buen destino. En una yunta hay dos, pero ¿sabe qué? Siempre hay uno más fuerte que jala, que ayuda. De manera que al colocarnos el yugo de Cristo, pues representa un acto de humildad y de confianza, al entregarle todo afán para caminar confiados, con la esperanza de una respuesta a tiempo. ¿Por qué digo así? Porque no significa que desaparecerán los problemas de inmediato, mis hermanos. No, no se trata de eso, no es algo mágico, es un acto de fe. Es entender que solos no podemos, que su fuerza y su consejo serán suficientes para sostenernos en medio de esa debilidad mientras nos da la salida. Pero tenemos que comprobarlo, y para comprobarlo tenemos que confiar en Él, y tenemos que ponernos el yugo del Señor. Y entonces, al echar esas cargas en Él, también seremos capaces hasta de ser más pacientes, más comprensivos, más compasivos y empáticos con quienes nos rodean en los momentos de sus propias angustias. Porque cuando usted ha crecido, mi hermano, cuando esas convicciones de fe echan raíz en su corazón, usted va a pasar a otro plano espiritual, donde no solamente aprende a llevar las cargas propias, sino también a sobrellevar las de los demás. O sea, usted va a ser un instrumento para aligerar las cargas de sus semejantes. ¿Usted cree que hay mucha gente alrededor que necesita quien le ayude y le aligere la carga? ¿Sí o no? Soportaos los unos a los otros en amor. Y soportar es poner el hombro abajo. Y eso solamente lo puede hacer el que ya ha sido fortalecido, el que tiene confianza. Dice Gálatas 6:2: sobrellevan los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque si alguien estima que es algo, no sabiendo nada, a sí mismo se engaña. Así que examine cada uno su obra, y entonces tendrá motivo de orgullo solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. O sea, Pablo nos enseña que con el crecimiento y la madurez espiritual comienza en nosotros la responsabilidad, o quizás la obligación, no solamente de llevar nuestras propias cargas, sino también comprometernos con la parte que nos corresponde como parte del cuerpo de Cristo, y ahí sobrellevar las cargas de los débiles en la fe, aquellos que han caído en alguna falta, en algún pecado, los que se desaniman al ser probados, o los que están simplemente pasando por una situación crítica y necesitan un abrazo. Sin embargo, el Señor siempre estará por encima de cualquier situación, dispuesto a aligerar la carga de sus hijos. ¿Necesita usted la paz del Señor? Requiere entregarle su carga a Él, para que su espíritu sea reconfortado, para que su alma se fortalezca, sin importar lo difícil, lo crítico, incluso imposible. Si el Señor es con usted, ¿quién contra usted, mi hermano? Pero como le decía, es un asunto de fe. No es hacer de lado la realidad,
no es hacer especulaciones, es confiar en el Creador de todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo dejó un testimonio claro de este cuidado por parte del Padre, cuando bajo la naturaleza humana experimentó en sí mismo el sufrimiento y la aflicción en carne propia. En Lucas 22:41, acompáñeme ahí, el contexto está en el Getsemaní, en el huerto. Acaba de compartir la cena con sus discípulos. Y dice Lucas 22:41, luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y ahí se arrodilló y oró, y decía: Padre, si quieres, haz que pases de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Lleno de angustia oraba con más intensidad y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nuestro Señor sabía lo que sobrevendría en breves momentos. Él estaba a punto de redimir al mundo por medio de su sacrificio en la cruz. Pero el Padre también lo sabía. Y Él lo mandó a abrazar con su consuelo. Usted, no dudo que sin darse cuenta, el Señor ha tenido ese cuidado en su vida. Y en las situaciones más difíciles, en las situaciones más críticas, siempre ha habido alguien o algo que lo ha consolado, que lo ha levantado, que lo ha confortado. Solamente así pudo seguir su camino el Señor. En Mateo 26:47, cuando Él termina de orar, de hecho Él les está diciendo: ¿qué acaso no pudieron orar conmigo una hora? Dice el versículo 47, mientras Él aún hablaba, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que les entregaba le había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, préndanle. De inmediato se acercó a Jesús y dijo: te saludo, maestro, y lo besó. Pero Jesús le dijo: amigo. ¿Qué palabra le dijo el Señor? Amigo. Haz, ¿qué? Lo que tengas que hacer, lo que viniste a hacer. Si el Señor no hubiera estado confortado, fortalecido, no hubiera podido continuar con el camino que le esperaba. Entonces ellos se acercaron, le echaron mano a Jesús y le prendieron. He aquí, uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada y golpeando a un siervo de sumo sacerdote le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada perecerán. ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre y Él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Su fortaleza, su entereza, su decisión, su firmeza, su confianza en el Padre le permitieron hacer mucho más que todas las legiones del cielo, mis hermanos, porque confiaba en Él. ¿Qué aprendemos del Maestro? La importancia de confiar en la soberanía y voluntad perfecta del Padre, donde aun cuando las circunstancias nos sobrepasen, debemos pasar por situaciones que probarán nuestra fe, porque se tiene que cumplir un propósito en nuestra vida. El Señor tenía un propósito que se tenía que cumplir. Y aunque sea difícil de comprender, habrá ocasiones que no sea la voluntad de Dios quitar de nosotros esa carga que estamos llevando en ese momento, porque todavía es necesario para que se cumpla el propósito. Ahí es cuando nosotros tenemos que discernir qué nos está demandando el Señor, qué estamos aprendiendo, porque solamente vemos la carga,
Solo vemos la aflicción, pero no nos damos cuenta que a lo mejor esa carga nos la pusimos nosotros mismos. ¿Sí me doy a entender? Sin embargo, su promesa de permanecer con sus hijos hasta el final, sustentándolos y guardándolos, siempre estará vigente, no importa qué. Así fue como desde el principio Él preservó a su iglesia a pesar de la persecución, de la violencia, la agresión del mundo. Así es como la ha protegido hasta la fecha de la ambición desmedida de falsos pastores, y lo seguirá haciendo. El Señor ama a su iglesia, la guarda, la protege. Así fue como para guardar el corazón de Pablo también permitió un aguijón que le atormentaba todas las noches, pero al mismo tiempo le dio la gracia para soportarlo y comprender con gozo y humildad el propósito de mantenerlo en esa condición. Sí, oró 3 veces, quítamelo, Señor. El Señor solamente le dijo, bástate mi gracia. Hay cargas que el Señor no nos quita porque nos puede hacer daño. Nos podemos ensoberbecer, nos podemos desbocar y necesitamos un freno. ¿Alguien reconoce que necesita freno? Yo necesito como un corral. Porque además, como creyentes, mis hermanos, como cristianos, convencidos de nuestra pertenencia al Señor, porque hemos sido redimidos por su sangre, debemos estar conscientes de algo. Dios trata a cada uno de manera personal. Tiene demandas para cada uno que no pueden delegarse a nadie más. Eso es algo que tenemos que entender. De hecho, la salvación es ¿qué? Es personal. De manera que ninguno puede vivir tu santidad, sostener tu relación con Dios, obedecer por ti, soportar tus aflicciones, congregarse en tu lugar, tener tu devocional, tu oración, administrar tus finanzas, servir por ti, evangelizar por ti, operar en los dones espirituales por ti. No, mi hermano. Cada uno tiene su propio paquete. Cada uno tiene su propia carga, pero también cada uno tiene un trato distinto de parte de Dios. Y a cada uno le va a dar la salida, le va a dar lo que necesite y sea necesario para que se cumpla el propósito en su vida. Así es como durante las pruebas, las aflicciones, el Señor siempre tendrá esa salida a tiempo. Mientras tanto, necesitamos aprender a soportarlas para aprender de ellas. Por eso les he dicho continuamente, no le preguntes al Señor ¿por qué a mí? Pregúntale ¿qué me estás mostrando? ¿Qué me estás enseñando? Y entonces jamás dude o cuestione los métodos de Dios, ya que siempre obrarán para bien, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus promesas, de acuerdo a su fidelidad. Todo, mi hermano, obrará para bien para los que le aman. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. Esta es la versión contemporánea de Reina Valera. Por ahí usted lee, por nada estén afanados. Dice, no se preocupen por nada. ¿Alguien podrá no preocuparse por nada? Qué difícil, porque siempre hay algo que nos mueve. Pero dice el Señor que no te preocupes por nada y que tus peticiones, ¿por qué? Porque si estás preocupado, pues tienes algo que pedirle al Señor. Entonces, haz de lado tus preocupaciones, échalas en el Señor y que tus peticiones sean conocidas delante de Él en oración y ruego y con acción de gracias. Adórale. El Salmo 55 es un salmo de adoración. Cuando David era perseguido por su propio hijo,
cuando David había sido traicionado por su mejor amigo. Y dice, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Un asunto de fe, de confiar, de creerle a Dios, convencidos de su fidelidad, de la veracidad de su palabra. Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. ¡Qué tremenda palabra! El Señor está diciendo, no está diciendo que no seas inteligente, pero si eres inteligente, no te apoyes en tu propia inteligencia. ¿Quién crees que tenga la inteligencia más grande? Dice, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Para concluir, regresando al versículo inicial, echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. Después dice, jamás permitirá que el justo caiga. Vemos con esta afirmación cómo David expresa la plena confianza y dependencia que tenía en el Señor. O sea, no voy a pensar por mi cuenta, no voy a actuar de acuerdo a mi carne, de acuerdo a mis emociones. Él tomó las mejores decisiones. Si su hijo lo perseguía porque quería el trono, se hizo de lado. Prefirió renunciar a su trono antes que derramar sangre. Y el Señor lo honró. Como cristianos, mis hermanos, necesitamos o tenemos que buscar cada día que nuestra fe sea fortalecida, de tal manera que nuestra confianza en el Señor sea lo suficientemente fuerte para no dudar en ningún momento que a pesar de las cargas, Él siempre obrará a favor en nuestra vida, bajo la comprensión que siempre habrá algo que el mundo trate de hacer para apartarte, para seducirte, para distraer tu atención. Entonces jamás desvíes tu mirada del Señor, el autor y consumador de tu fe, de nuestra fe. Quiero terminar leyendo esta porción del Salmo 37:1, que creo que cierra perfectamente bien esta enseñanza y nos muestra nuevamente el carácter del Señor, su consejo. Salmo 37:1 dice de esta manera: no te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los que practican el mal, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como la hierba verde. Confía en el Señor y practica el bien. Así heredarás la tierra y la verdad te guiará. Disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. Pon tu camino en las manos del Señor. Confía en Él y Él se encargará de todo. Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. A veces es tan fácil poner los ojos en otras personas y compararlos. Pero mi hermano, ellos no tienen lo que tú tienes. Ellos están buscando en los lugares donde no van a encontrar lo que tú has encontrado. De hecho, ellos necesitan saber y conocer a quien tú conoces. Así que aligera tu carga, mi hermano. Si en este momento te sientes un poquito cargado, yo te voy a invitar a que te pongas de pie para que oremos y deja que el Señor obre en tu vida. Entrégale todo, pero todo, mi hermano, desde la aflicción, esa situación que te está desbordando, esos recuerdos que no te dejan en paz, ese pasado que no te deja
seguir avanzando como un lastre, entrega tu carga, ese pecado oculto que tú sabes que está ofendiendo al Señor, que está limitando tu relación con Él. Todo, mi hermano, todo aquello que te esté venciendo, que te esté limitando, que te lleve a la baja, entrégalo. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Qué gran consuelo tenemos en ti, Señor, que estás siempre presto a escuchar nuestra oración, que eres sensible a nuestras necesidades, a nuestras aflicciones, que confrontas nuestra vida, confrontas nuestro carácter, porque nos limpias, porque nos estás aligerando la carga, Señor. Permite que seamos sensibles a tu consejo, Señor, que dejemos ese equipaje que traemos todos en la espalda, que lo dejemos ya de una vez por todas, que te entreguemos lo que nos está limitando, que te entreguemos aquello que nos está haciendo incluso sufrir, que nos aflige, que nos detiene, que nos evita hacer bendición a los demás. Gracias, Señor. Gracias por tu inmensa misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. Si usted tiene ahí una carga, una aflicción, le invito a que levante sus manos. Dígale: Señor, aquí estoy. Señor, aquí está mi carga. Señor, aquí está mi necesidad. Señor, aquí está mi corazón completamente. Mi hermano, aligera esa carga en el Señor. Él es nuestra fuerza. Dios de pactos, tus palabras son verdad. Dios de promesas, todas cumplirás. Siempre eres fiel, nunca me dejarás. Tu fidelidad
ligera nuestra carga.